Bien. Profe, Javi se fue a la otra materia. Ok, genial, gracias por avisar. De nada. Le pongo eso. Ahí va. Vuelvo al altar de Pérgamo. Le hago una consulta. Obvio. ¿Puede ser que además de los movimientos entran en consideración los gestos también cuando Sí, son de rostro? sí, 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 totalmente. Cuando empiezan, sí, sí, sí. Empieza, eso, esta que yo dije antes de animar las facciones tenía que ver con eso, ¿no? Como las expresiones en el rostro, que ya no fueran esos rostros que parece que no sucede nada, sino que lograran poder transmitir más esta cuestión como de lo interno de ese personaje que está siendo ahí representado. Entonces, el altar de Pérgamo. En este momento, o sea, el arte helenístico lo que tiene, o sea, lo que lo va diferenciando del arte anterior, tiene que ver con esto que decíamos de la importancia en que sea vehemente e impresionante, ¿no? Lo que antes se veía como más cuidado con lo de la armonía, ¿no? Que vimos en las otras figuras, que si bien había movimiento, pero eran movimientos armónicos, ¿no? Era de un guerrero o de un atleta haciendo una figura más armónica. Acá lo que va a ser importante es esto, y tiene que ver con el desborde, y esto lo podemos pensar en relación con lo que estuvimos hablando antes con Eco, ¿no? La línea apolínea y la línea dionisíaca. Acá me parece que lo que estamos en presencia de cuestiones más dionisíacas que apolíneas, porque incluso acá, además del movimiento, estamos, claramente es una lucha, hay gente que tiene cara de que la está pasando mal efectivamente y lo vemos, ¿no? Tiene que ver con todo este desborde. Eh, lo interesante es que entonces este arte va a estar, lo importante del arte helénico es que está menos preocupado por su conexión con la magia y con la religión, ¿sí? Y más por los problemas propios del arte. O sea, lo que va a interesar acá es mostrar la maestría propia del artista. Esto que veníamos diciendo, que se los consideraba artesanos, que de a poco se los fue considerando artistas, el próximo paso fue, listo, voy a hacer algo para que todo el mundo se le caigan las medias. Vean esto y digan, ah, ¿quién hizo esto? ¿Qué es esta cosa espectacular? ¿No? Que es lo que nos pasa y la verdad es que fueron muy exitosos porque a mí me sigue pareciendo espectacular muchísimos siglos más tarde. ¿No? Entonces acá va a haber una cuestión muy importante del cambio del rol del artista y de cómo se percibía el artista y cómo la sociedad percibía el trabajo de los artistas. Acá lo que se buscaba entonces era generar una impresión en los espectadores, elevar la categoría del artista y esta cuestión del desborde, que es espectacular. Si nosotros vemos la figura en el costado derecho, hay una pierna que se está saliendo de la línea, ¿lo ven? O sea, esto está todo desbordado. Las figuras están desbordadas, hay una por encima de la otra, se te vienen para arriba y además se van por los costados. Esto es algo que no tiene nada que ver con lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Me parece que por eso este ejemplo es súper claro. Em, Como consecuencia de todo esto que estamos hablando, las personas acaudaladas empiezan a coleccionar arte, ya ahí, en ese momento, que eso sabemos siempre que es muy importante, que empieza a circular el arte en la gente con dinero, Nuevo paradigma. totalmente. Los escritores se empiezan a interesar por las cuestiones artísticas, y además se incorpora el paisaje como un motivo artístico, ya no solo va a ser la figura humana, eso es muy importante, porque hasta ahora estábamos medios como en la niñez del arte, en la que básicamente se representaba una y otra vez al ser humano como los chicos que solo son capaces, ¿no?, de dibujarse a sí mismos y de hablar de sí mismos cuando son muy chiquititos. Bueno, como una cuestión de ese estilo, ahora hay otros motivos que puede ser el paisaje.
Aparecen escenas idílicas pastoriles, esas son muy comunes, no tanto las ciudades, pero todavía no hay perspectiva. Acuérdense que el escorzo no es lo mismo, el escorzo es darle volumen a algo, pero todavía no existe la perspectiva. Entonces, bueno, las imágenes de los paisajes no son tan logradas porque justamente representar un paisaje sin dominar la perspectiva te queda todo aplanado, ¿no? ¿Esto sigue siendo el siglo IV antes de Cristo? Del 4 al 1 es el corte que hace Gombrich. Mm. O sea que ya el paisajismo entra en esta etapa. Así es, sí, por eso, o sea, imaginemos con lo que decíamos antes. ¿Por qué de repente se les ocurre? Bueno, pero los tipos también y las minas, no tanto las minas, pero bueno, estas personas estaban estudiando, por ejemplo, están estudiando mucho la naturaleza y estaban pensando en la naturaleza. O sea, todos los desarrollos filosóficos tenían que ver, ¿no? Como con el universo, el cosmos, los planetas, las estrellas, la Tierra en sí misma, pensando, bueno, cómo funciona el tema, cómo están creadas las plantas, cómo están creados los animales, qué es el tema del cambio de las estaciones. Bueno, si hay mucha gente pensando en eso, suena un poco lógico que de repente también empiecen a pintar paisajes porque empiezan a considerar que el medio que los rodea no es solamente algo que los rodea y está ahí y uno usa para comer o para, ¿no? O para vivir o para tener cultivos o animales o lo que sea, sino que empiezan a ver que en el medio que los rodea, en ese paisaje, hay cosas por descubrir y que pueden ser estudiadas a nivel científico y pueden ser pensadas a nivel filosófico. Y ahí se convierte en motivo. Porque si vos antes, digo, iban por el mundo como, bueno, sí, ahí hay esto, ahí hay lo otro, sin pensar de dónde venían las cosas, sin pensar cuál era la relación entre el sol, las plantas, de qué materiales estaban hechos, digo, todas estas cuestiones que son los griegos los primeros que se empiezan a pensar de una manera como más sistemática y más cercana a lo científico que nosotros tenemos. Em, entonces, eso que está alrededor, ¿te acordás cuando estuvimos hablando de la automatización? Como que en un punto a mí me da la sensación de que los griegos lo que hicieron acá fue un reseteo de la mirada y de desautomatización total, ¿no? De una suerte, empezaron a tener una suerte de extrañamiento con el mundo. Y por eso les pasó lo que les pasó y hicieron todo lo que hicieron, ¿no? Como que yo me imagino antes, como las sociedades debían pensar un poco en eso, pero bueno, y no sé, iban por el mundo automatizadamente, tomando del mundo lo que necesitaran. Claro, resetearon todo y empezaron de nuevo, digamos. Sí, con una mirada nueva, digo, eso que veían, Exacto. todo, que tantas generaciones vieron todos los días, el pasto, el mar, la montaña, la planta, el árbol, no sé, la cabra, en Grecia había cabra, qué sé yo, la cabra, y ahora de repente todo eso se convierte en objeto de estudio. No es solamente algo que está ahí dado. Y bueno, eso abre la cabeza a muchas cosas. Em, También, y ya que estamos, que tenemos un poco más de tiempo, aprovecho y hago un comentario también muy chiquitito de otra bibliografía que no es obligatoria, pero que como estudiamos literatura me parece que sirve. Pará, no me dejé nada, ¿no? No. Em, que es un texto de Cavallo que se llama La historia de la lectura, creo, ahora me voy a fijar bien. Sí, que yo les había dicho que era muy interesante porque va haciendo, así como Eco le agarra el ataque con la belleza y empieza a rastrear la belleza a través de los siglos, eh, acá lo que va a hacerse es una historia de la lectura, porque uno imagina como que la gente siempre leyó más o menos como leemos nosotros y chau, como que lo que fue cambiando es como, bueno, antes del libro había esto y había lo otro, y las tablillas y los papiros y bla. Pero no es solo eso lo que hay para pensar, sino que los modos, los distintos soportes también son los que generaron distintos modos de lectura. No es lo mismo leer de una tablilla que leer de papiros, que lo mismo que leer de rollos, que de libros impresos en vez de libros manuscritos. Todo eso fue haciendo que las formas de lectura sean totalmente distintas a lo largo de la historia. Y eso es un texto sumamente interesante. Bueno, es larguísimo porque también va como por distintos periodos.
Pero bueno, en lo que refiere a Grecia, empieza con la Grecia arcaica, o sea, antes del momento de la Grecia clásica, y él este capítulo lo llama la invención de la lectura silenciosa. Entonces, él dice que en la Grecia arcaica, antes de este momento de esplendor del que nosotros estábamos hablando, se le daba mucha importancia a la sonoridad, ¿no? Dice que la escritura es altamente probable que estuviera al servicio de la cultura oral, ¿no? La cultura oral era muy importante, la escrita no tanto, y que entonces lo escrito también se considera importante de acuerdo a cómo sonaba, no solo lo que decía. Algo que a nosotros, excepto en la poesía, nos puede parecer raro, ¿no? Como cómo suena una novela, ninguno de nosotros, o no, o cómo suena, digo, no son valores que nosotros solo estaríamos manejando. Sin embargo, en una cultura eminentemente oral, va a ser muy importante cómo sonaban las cosas y no solo lo que decía eso que estaba escrito. Y pone, por ejemplo, que existía en el griego antiguo 10 verbos para el verbo que nosotros tenemos como leer. Y eso es interesante pensar, ¿no? Como cualquier cultura que se ocupó de tener 10 verbos distintos para leer, es decir, que consideraban el leer de muchas formas diferentes, ¿no? ¿Están familiarizados con la hipótesis Sapir-Whorf de lingüística? ¿Lo vieron? Bueno, se los cuento yo. Después ya lo saben para lingüística. Según Sapir y Whorf, son los dos que hicieron la hipótesis, las características de una lengua determinada, las características de una lengua determinan la estructura que va a tener esa lengua. Y eso va a determinar los procesos de pensamiento. Es decir, si yo tengo una lengua que me permite diferenciar en 10 tipos de formas de leer, eso hace que mi estructura de pensamiento sea diferente de la que alguien que no tiene una lengua con 10 maneras diferentes para decir leer. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué significa esto? Que la forma en la que yo percibo el mundo va a ser distinta al de aquel que fue, aquel que es hablante de una lengua que tiene 10 maneras para decir leer. Es como una especie, no es un determinismo, pero que lo que sostiene es que cada lengua tiene sus propias estructuras y sus propias formas, y que eso afecta en la manera en la que nosotros pensamos, porque como ya lo dijo Saussure, el pensamiento es una masa amorfa hasta que llega el lenguaje, ¿no? O sea, si nosotros no tuviéramos lenguaje, no seríamos capaces de pensar, sería como todo un revoltijo en el cerebro que tenemos entre el lenguaje, y el lenguaje es el que nos ordena y es el que habilita el pensamiento. O sea, la diferencia entre un bebé que lo único que puede hacer es llorar o no llorar, porque le pasan cosas, y nosotros que hacemos otras cosas y no llorar solamente. Bueno, entonces, Sapir-Whorf lo que dicen es, si yo soy hablante de una lengua que tiene la posibilidad de decir leer de 10 formas distintas, claramente pienso distinto que ustedes, por ejemplo, que no tienen eso. Para ustedes leer es leer. Cuando dicen leer, entienden leer. Y yo puedo decir leer o cualquiera de las otras 10 y cada una va a tener un matiz diferente. Entonces, es como una doble determinación en la cual la cultura modifica la estructura de la lengua y la lengua modifica la estructura de pensamiento posible. Otro ejemplo que es muy conocido es la de los Inuit, creo que son unos grupos que viven en el norte, en el Polo Norte, y que tienen, creo que son 7 u 8 palabras para nieve. ¿Por qué esa cultura creyó necesario tener 7 u 8 o 9 palabras para la nieve? Porque para ellos la nieve es sumamente más importante que, por ejemplo, para nosotros que vivimos en Buenos Aires. Acá, ¿qué podemos decir en español? Nieve, nevisca, ¿no? Como nieve, la cosa más así, nevisca un poco más sueltita, ¿sabemos? Aguanieve, como mucho, como mucho. Esa gente no, tiene un montón más porque la vida se les juega en los distintos tipos de nieve. Tiene que haber una palabra para indicar la nieve en la que no podés caminar porque si no te hundís y no podés salir.
otra nieve para indicar que ahí seguramente hay animales que te pueden servir para comer, otra nieve para indicar que con esa te puedes armar una casa, ¿no? Digo, como, o que te sirve para lo que sea. Entonces, la hipótesis Sapir-Whorf es eso, que hay un cierto determinismo entre la forma que tienen ciertos lenguajes y cómo se estructura el pensamiento de las personas que hablan esos lenguajes. Una idea más cercana puede ser, por ejemplo, ahora que se habló bastante, como se viene hablando bastante, el lenguaje inclusivo y qué sé yo, digo, nosotros estamos muy acostumbrados y resuena mucho más en el español y en las lenguas romances el tema del masculino y el femenino. En cambio, en inglés, no sé si alguno de ustedes conoce inglés un poquito. Bueno, en inglés los sustantivos no son ni masculinos ni femeninos, no tienen género. Si yo en inglés digo casa, que es house, no es la casa. Yo digo the house, la traducción sería la casa, pero podría ser el casa, porque de no es ni femenino ni masculino, no tiene marca de género. El auto, the car, se le dice de también, the house y the car, o sea, es el mismo artículo, no es el auto, la casa. Son sustantivos y no tienen género. Entonces digo, bueno, en ese sentido, el impacto del lenguaje inclusivo o las discusiones que puede suscitar son muchísimo más fuertes en nosotros, los hablantes de una lengua romance, donde sí distinguimos por género incluso los sustantivos. O sea, que no tiene ningún sentido que mesa sea la mesa y el auto sea el auto. ¿Por qué? ¿No? Digo, o la silla sea femenino y la mesa sea femenino y el trapo sea masculino, ¿no? Y la botella, digo, todas esas cuestiones. Y eso claramente tiene que ver con cómo nosotros entendemos el mundo. Si vos toda tu vida hablaste solamente inglés, no tenés incorporado esa idea de la marca de género en los sustantivos, por ejemplo, y que además va a coordinar con el adjetivo en ese género y qué sé yo, en inglés eso no pasa. Se usa el mismo adjetivo para casa que para auto. Red, rojo. Y es rojo para los dos. Bien, todo esto para la idea esta de que tenían 10 verbos para leer. Entonces, si nosotros desde ahora pensamos que había 10 verbos para leer, tenemos que pensar que algo pasaba con la lectura en esa cultura que es totalmente alejado de la nuestra, que tenemos uno solo. O a lo sumo dos, ojear, leer, ojear, no sé qué más, ¿no? Pero no tenemos mucho más. Entonces creemos que sí, era muy importante el tema de la sonoridad y que se debía leer de distintas maneras, con distintos efectos y con distintos objetivos. Entonces, lo que sí se puede saber es que había ciertos rasgos de la lectura en Grecia. Por un lado, el carácter instrumental del lector. Había alguien que leía y que no era importante, era solamente un lector, alguien que se paraba y leía en voz alta para los demás, y que no era una figura que no importara para nada. ¿Por qué no era importante? Porque el lector, además, era como una suerte, el escritor era considerado, el escritor, no el lector, era considerado un esclavo de lo escrito. Si era una cultura oral en la cual las personas intercambiaban ideas de manera oral y no escrita, eso les permitía una cierta plasticidad en el sentido de que uno podía exponer sus ideas, retractarse, ir para adelante, ir para atrás, cambiar de opinión cuando alguien te contestaba algo, ¿no? Digo, se hablaba de un intercambio. Entonces, lo escrito está fijo, que no cambia, que es siempre igual, era considerado menor, porque no tenía toda esta plasticidad discursiva que tiene el oral. Uno cuando está conversando con otros cambia de parecer, escucha otros puntos de vista, entonces se te ocurren nuevas ideas, ¿no? Digo, como todo eso que hacemos cuando conversamos. En cambio, para ellos la palabra escrita era casi una palabra muerta, ¿no? Entonces eso la que no tenía mucha importancia porque no le servía para todo eso. Pensemos que gente que después creó la filosofía, digo, claramente venía de larga data el interés en el pensamiento, ¿no? Y en el fluir de las ideas. Por lo tanto, se consideraba que la escritura era incompleta, no alcanzaba solamente con la escritura.
y que la lectura se completaba en el plano de la sonoridad. Por eso dijimos que era importante el sonido, no solo lo que se decía, sino sonoramente cómo era. Entonces la escritura se completa con lo sonoro. La lectura en voz alta formaba parte del texto. Para nosotros ya no es. Para nosotros el texto es el texto. La lectura en voz alta no forma parte del texto. Para ellos sí. ¿Por qué? Porque si el sonido es importante, si el texto está escrito para que el sonido sea importante y vos no lo estás leyendo en voz alta, te estás perdiendo un pedazo de eso, de esa experiencia. ¿Se entiende eso? Me parece un flash total. Entonces, los que leían eran los esclavos, porque era como un trabajo, o sea, a nadie le importaba, era como vos solamente funciona como una especie de parlante del texto, entonces hacían leer a los esclavos, a nadie le importaba. Perdón, profe. Sí, ¿En el teatro no se da eso? ¿cómo sería? A ver. Y porque en el teatro uno está representando oralmente un texto escrito. Sí, sin embargo, las obras de teatro es verdad que también se pueden leer solas, ¿no? Y no hay tanto por ahí, a menos que sea, o sea, podemos pensar que hay algo de esto en el teatro más antiguo que estaba escrito en verso, donde la musicalidad y el ritmo sí son importantes, ¿no? Digo, Mm. nosotros vamos a leer a Lope de Vega, que está escrito en verso, vamos a leer a Calderón de la Barca, que escribe en verso también, y ahí hay algo que tiene que ver, ¿no? Con el ritmo, la rima, la métrica, todo eso va a ser importante. En el teatro más moderno no sé si tanto, ¿no? Como que eso se va perdiendo, pero sí, es algo parecido. Em, Y pienso lo sonoro como intención también puede ser, porque se me ocurre en las redes sociales y en el uso por ahí de los adolescentes que escriben sin signo de admiración, sin pregunta, nada, y entonces por ahí esto de que alguien te pregunta algo y uno más grande lo toma como una afirmación y entonces responde y después dice, no, pero era una pregunta, y entonces uno le dice, faltan los signos. ¿Sí? sí. Eso puede ser también, como trayéndolo un poco más acá, digo, el tema de la sonoridad. Si uno cuando lo pregunta, Mm. hace esa entonación de pregunta y si termina de completar el No, mensaje. me parece interesante, lo podemos plantear como que estaría bueno llevarlo a escribir un paper que diga que vos querés que todos los chicos adolescentes se la pasen leyendo en voz alta si se dan cuenta de la importancia de la entonación y ahí entonces van a escribir bien. Me parece como una linda prueba para hacer a la reversa, llevarlos a la Ah, antigüedad griega, ¿no? Como decirles, bueno, a ver, lean en voz alta. ¿Ven cómo funciona esto? Digo, claro, y con los puntos y las comas también, digo, por las claro, pausas, porque sí. no escriben sin. Sí, sí. Claro, y sí. Bueno, yo les leo así, cuando escriben un chorizo, o sea, ahora tengo chicos de primer año de secundario, y cuando me escriben un chorizo de 5 renglones todos seguidos, porque no ponen ningún punto, porque no hay diferencia en oraciones, yo se los leo todo rapidito y seguido, y le digo, ¿se entiende? Y me miran riéndose como, no, claro, ¿qué es esto? Y bueno, como léelo en voz alta vos también, y fíjate dónde necesitas pausar, digo, porque es todo bastante, te vas a ir dando cuenta dónde se termina la oración y dónde estás hablando de otra cosa, si hicieras ese ejercicio. Acá lo interesante, igual que era algo que me olvidaba de decir, es que los textos, justamente como lo que vos estás diciendo, eran de scriptio continua. Estaban escritos todos juntos, las palabras no estaban separadas entre sí. Es decir, eran textos que para leerlos solamente eran un bajón. Por eso había que leerlos, o sea, como les importaba el oral, ni se calentaban en poner espacio entre palabra y palabra, ni nada por el estilo, porque el que lo leyera las iba a saber hacer. Entonces no estaba hecho para leer uno como leemos nosotros ahora. Eso era importante y me olvidé decirlo. Entonces,
en realidad, en este momento, no se tratarían tanto de lectores, sino como de oyentes. Porque el que lee es un esclavo que lee en voz alta, como un trabajo, ese choclo de una palabra tras de la otra, separándola, obviamente, lo lee bien, pero en realidad el que está en posición de recibir la información y de ser lo que sería un lector ahora son los oyentes, son los que se sentaban a escuchar a ese esclavo que leía ese texto, que leerlo de manera silenciosa sería insoportable, porque imagínate leer algo que ni siquiera divide las palabras. Entonces, o sea, a mí esto siempre me pareció como súper interesante. Ni se calentaban en separar las palabras, era como toda una cosa atrás de la otra, porque total el texto, lo que decíamos antes, se terminaba de completar en la oralidad. El texto escrito solo no alcanzaba, había que decirlo en voz alta para que se entendiera. Bien, entonces, estoy viendo a ver qué digo y qué no digo, porque tenemos poco tiempo. Y esto, miren, justo las cosas que ustedes estuvieron diciendo aparecen. Ahora le toca el turno a Mariano, que hablaste del teatro. Entonces, lo que dice Cavallo es que la lectura, lo que más parecido a la lectura silenciosa que encontramos, empieza a aparecer con el teatro. El teatro todavía seguían sin cortar las palabras, escribían todo seguido, ¿no? Una escritura sin palabras divididas. Sin embargo, los actores tenían que leer eso para aprendérselo y tenían que cortar las palabras, y ahí empezaron un poco el tema de la lectura silenciosa. Los actores leyendo y preparándose para representar sus papeles en las obras de teatro. Entonces, los actores lo que vienen a hacer es como una especie de traducción, ¿no? De eso, que estaba todo junto a la escritura vocal cuando dicen sus líneas representando los personajes que tienen que representar. Y hace una analogía entre, bueno, en el teatro hay una clara delimitación entre el escenario y el público, ¿no? Lo que pasa en el escenario y lo que hace el público. El público solo podía mirar y escuchar, no se podía intervenir, como en las obras de teatro. Y acá hace una analogía con lo mismo entre escrito y lector, ¿no? El público, el lector, con una actitud solamente de escucha de eso y no de intervención, ¿no? Entonces, toda la dinámica del teatro es la que empieza a configurar la figura de un lector, ¿no? De aquel que se sienta y está con su texto. Pero de nuevo, el escritor, parecido a lo que pasaba antes con los lectores que yo le contaba, lo que se creía en la antigüedad era que los textos se inscribían en el interior de los actores. Los actores como una especie de interior vacío, un espacio donde se inscribe la obra. Como que eran recipientes que se llenaban de las palabras del personaje y no era que ponían tanto de sí, sino que eran como vasijas vacías que estaban ahí esperando ser llenadas con los parlamentos de lo que tenían que hacer. Acá dicen como el actor como una tablilla, ¿no? Sobre la que se escribe el texto que se va a decir. Dice, y esto da una suerte como de interiorización, ¿no? Del teatro a lo escrito y de lo escrito al alma, es lo que dice. Lo que va a decir es que después de esta interiorización, que es lo que estaba sucediendo, se da lo que él llama la exteriorización. Hay como dos movimientos. Y va a decir, por un lado, tenemos el espacio mental está exteriorizado en el libro, esta nueva idea de que
el libro como una memoria externa, como la de la computadora, ¿no? La circulación del libro, de lo escrito, cuando eso empieza a circular, lo que va a pasar ahí es que se exterioriza. La cultura oral, que era lo que hacía, interiorizaba, estaba internalizado, ¿no? Lo escrito. En cambio, con la circulación de la escritura, cuando empieza a circular más la escritura, se exterioriza y entonces el libro empieza a ser como eso, un chip de tu cabeza puesto por escrito, que circula lo que vos tenías adentro, pensando al revés del actor, que era un espacio vacío en el que ingresaba el texto y lo ocupaba. El libro, por el contrario, lo que va a hacer es todo eso que vos tenés en tu interior lo podés plasmar en un objeto externo. Iba a decir que a la vez el espacio escrito puede exteriorizarse en el espacio teatral. Y dice que existió una representación alfabética, que era el espectáculo del alfabeto, con un coro de 24 mujeres donde cada una era una letra, ¿no? Ahí ya es como clarísimo. Tenían, o sea, cuando empieza, se escenifica realmente el alfabeto. Llega un momento en el que la escritura empieza a tomar otro valor, otra importancia, y bueno, los bastante didácticos, los griegos, van y hacen una obra en la que cada una de las participantes del coro eran una de las letras del alfabeto. Entonces, de esta manera es como de a poquito y de manera marginal se empiezan a dar las condiciones para la práctica de la lectura silenciosa en Grecia. La lectura silenciosa es la lectura que nosotros hacemos al día de hoy. Nos sentamos con el libro, leemos para adentro y no es necesario decirlo en voz alta. Pero vieron que, sobre todo los chicos cuando empiezan a leer y demás, necesitan leer en voz alta, ¿no? Se insiste mucho en la primaria de que lean en voz alta porque esto que estuvimos hablando les enseña, los ayuda con la entonación, los ayuda a poder, o sea, hay un signo de pregunta, como hago la pregunta, hay una coma o una pausita, hay un punto o una pausa más larga, y para que ellos mismos también entiendan, o sea, los chicos cuando empiezan a leer leen en voz alta, ¿no? Cuando empiezan con ese deletreo, la casa está en, ¿no? O sea, bueno, hay algo de eso que es como una especie de aprendizaje que hasta sucedió en la historia de la humanidad, ¿no? Como pasar de una cuestión mucho más oral y en un estadio diferente de la civilización, con muchísimo más prácticas, recién ahí se pudo pasar a la lectura silenciosa, que es lo mismo que hacen los pibes y las chicas hoy en día cuando aprenden a leer. Eso corre por cuenta mía, no lo dice Caballo. Eso lo pensé yo por todo lo que estuvimos nosotros charlando en relación con esto que vimos. Así que bueno, ¿algún comentario que quieran agregar? ¿Pregunta, consulta? ¿Algo? ¿Estamos bien? No, profe. Bueno, genial. Entonces, para la clase que viene tenemos el capítulo 3 y el capítulo 4 de ECO. Vos, Daniel, fíjate en el cronograma y todo, chusmea lo que te pasé. Si tenés alguna duda, me escribís por mail y lo vemos. Y creo que nada, básicamente eso. Nos estamos viendo la semana que viene. Perfecto. Muy bien. Hasta la semana que viene, profe. Chao, buenas noches. Chao, Daniel. Chao, Mariano.